Sueño cumplido. Bienvenidos a Egipto. Son muy estrechos estos pasillos. ¿Y si te dijéramos que Egipto guarda secretos que ni los guías turísticos se atreven a contar? Hoy comienza una de las aventuras más épicas de este canal. Vamos a descubrir un Egipto que muy poca gente ha llegado a conocer. Durante 8 días recorreremos el Cairo y navegaremos por el Nilo en un crucero legendario, visitando templos impresionantes y lugares sagrados de los faraones. En este primer capítulo viajamos al Cairo. Visitaremos las imponentes pirámides de Giza y nos adentraremos en su interior hasta rincones que casi nadie ha pisado. También nos encontraremos con el faraón más famoso de la historia, Tutankamón. Pero ojo, si eres un apasionado de Egipto, este vídeo puede ser peligroso, porque después de verlo solo vas a querer hacer las maletas. Quédate hasta el final porque te vamos a mostrar algo que no sale en las guías. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin límite, El Cairo, Egipto. Llegamos al Cairo tras 5 horas de vuelo desde España. El paisaje, tan característico y diferente, nos da la bienvenida con su atmósfera única. Nada más aterrizar, nos llevan directamente al hotel. El sol comienza a ponerse y la ciudad, con más de 20 millones de habitantes, cobra vida con su inconfundible energía. Es la urbe más poblada de todo el continente africano. Después de 1 hora de recorrido en autobús, algo empieza a dibujarse en el horizonte, la silueta de una pirámide, pero eso mejor lo dejamos para mañana. Buenos días desde el Cairo y para empezar, mirad las vistas que tenemos hacia las pirámides. Ya estamos preparados para cumplir uno de los sueños de nuestra vida, ver las pirámides de Egipto. Así que vamos a comenzar este tour de 7 días en las cuales vamos a enseñar toda la zona del Cairo y después también la parte de Luxor en los siguientes vídeos. Así que para que no perdáis nada, suscribiros al canal y así veis también las próximas aventuras. Y apenas unos minutos después de salir del hotel, ya podemos ver a lo lejos las impresionantes pirámides. Primero entraremos al recinto pasando los controles de seguridad. Al otro lado, nuestro autobús nos estará esperando para acercarnos hasta la base de las pirámides. Como podéis ver, toda esta zona sigue siendo objeto de excavaciones arqueológicas, en busca de nuevos tesoros ocultos de los antiguos faraones. Y ahora sí, por fin estamos llegando a las pirámides, cumpliendo uno de los sueños más especiales de nuestra vida. Y en nuestro viaje por Egipto ya estamos en la siguiente parada. Nos encontramos en las pirámides de Giza, el Cairo. Y comenzamos aquí la ruta en las pirámides para ir al interior de la primera, que es la de Keops, la más grande de todas, con 145 metros de altura. Desde esta vista aérea captada con un dron, podemos ver claramente las 3 pirámides principales. Nuestra ruta nos llevará primero a la de Keops, luego a la de Kefren y por último a la de Mycerinos. Pero antes de adentrarnos en el interior de la pirámide, os vamos a contar una curiosidad. Tiene una gran abertura en el centro, aunque esta puerta nunca se ha utilizado, ya que se ha conservado intacta para proteger la estructura y evitar cualquier derrumbe. Si os fijáis bien, un poco más abajo hay otra entrada, es hacia allí donde nos dirigiremos ahora. Esa entrada no es original, fue excavada en el año 820 después de Cristo, es decir, casi 3000 años después de la construcción de la pirámide. Y mirad lo impresionantes que son, que si yo mido 1,90, es que me llegan por más de la mitad del cuerpo cada uno de los bloques de piedra, que puede pesar más de 2 toneladas. Y la entrada original la tenemos allá arriba, pero nosotros vamos a entrar por la entrada que tienen preparada para los turistas, que es esta de aquí abajo. Y lo más curioso es que la entrada de arriba, dicen las leyendas, de que estaba tapada por dentro, por lo cual quien la construyera o bien se quedaría dentro o es que hay otra puerta aún sin descubrir en esta pirámide. Y ahora ya vamos a entrar a la pirámide con la entrada que hemos comprado en la puerta. Al principio parece fácil entrar, pero luego ni os imaginéis lo que nos espera. Y ahora viene la parte complicada, que es subir por ahí arriba. Esta zona puede resultar muy agobiante para algunas personas, debido a lo estrecho del paso y porque esta escalera es utilizada tanto por quienes suben como por quienes bajan al mismo tiempo. Como podéis ver, son muy estrechos estos pasillos. No me quiero imaginar cuando bajemos, porque para subir cuesta. No veo todavía ni el fondo.
Así que tiene pinta de que va a ser duro esto. Tardamos unos 15 minutos en subir y otros 10 minutos en bajar. Y después de estar ahí agachados, ahora ya llegamos aquí a una parte por así decirlo que se abre más, con lo cual mucho más fácil para seguir subiendo. Pero esto no es más que un pequeño respiro antes del esfuerzo final que aún nos espera. Ahora mismo estamos llegando ya donde está la tumba del faraón. Y es que la cámara del faraón no deja de ser una habitación sencilla, con el sarcófago justo en el centro, como podéis ver. Y justo ahí atrás era la cámara del faraón, que no permitía hacer vídeos, pero vamos a dejar una foto que hicimos, que la verdad que está muy curioso. Ahí se dice que es un señuelo, porque el verdadero sarcófago no se ha encontrado todavía, o eso creen, salvo que los ladrones se lo hayan llevado. Lo único que aquí hace un calor increíble. Y también os recomendamos que si tenéis claustrofobia no entréis aquí. La verdad es que hay que agacharse por unos huecos muy pequeños. Bueno, puede agobiar un poco. Llegar hasta la cámara del faraón no es tarea fácil, pero en nuestro caso mereció totalmente la pena. No todos los días se tiene la oportunidad de estar dentro de una pirámide. Y dentro de la pirámide ni os imagináis el calor que hemos pasado. Era como una sauna. Y eso que aquí en el Cairo, fuera, se está bastante fresquito. Entonces está buena temperatura. Rodeando la pirámide de Keops, algo que nos llamó la atención fue que en el lado opuesto hay otra abertura, aunque el interior sigue siendo un misterio para muchos. Y si os preguntáis cómo se construyeron las pirámides, la forma era bastante sencilla, y es que ponían la primera capa de piedras y después lo que iban haciendo es rellenar con arena. ¿Para qué? Para que el suelo de alrededor estuviera a la misma altura. Después ponían una segunda capa de piedras y así sucesivamente hasta la parte de arriba. Y después, cuando ya estaba arriba del todo, que por así decirlo parecía una montaña, lo que hacían era ir bajando, pero ir recubriendo con esa capa de allá arriba. Y después iban bajando y así con toda la pirámide entera. La pirámide que estáis viendo es la de Kefren, la segunda más grande de las tres. Cuando las construían, solían recubrirlas con bloques de granito, y lo que veis en la parte superior es un fragmento que se conserva casi intacto. Se cree que en su origen toda la pirámide estaba cubierta por este material. Una vez terminamos de ver la pirámide de Kefren por fuera, ya que el acceso al interior no está permitido, nos dirigimos en autobús hacia la tercera pirámide, la de Micerinos. Esta pirámide tiene un hueco visible en la zona central, resultado del poco cuidado que se tenía en la antigüedad hacia muchos monumentos. Enseguida os lo explicamos con más detalle. Y después de visitar las pirámides de Keops y Kefren, ahora vamos a la tercera, que es la de Micerino, que es la más pequeña de todas, con 62 metros de altura. Y hace más de 100 años un explorador británico quería buscar la entrada de esta pirámide y como no la encontraba, lo que hizo fue dinamitarla, hasta que se formó esa gran grieta y, por suerte, encontró el agujero para entrar a las pirámides. Además, esta pirámide, a diferencia de las otras, todavía conserva la cubierta de aquí inferior, que si os fijáis son de otro tipo de piedra respecto a lo demás. Al igual que en la pirámide de Kefren, en la parte de arriba encontramos que está recubierto de granito. Y si os preguntáis cómo estamos subiendo historias a Instagram de Pasaporte Sin Límite, es porque tenemos una tarjeta eSIM de Olafly, con la cual tenemos internet ilimitado a nivel mundial. Gracias a ella podemos conectarnos en cualquier sitio, por ejemplo en este viaje a Egipto, en el crucero del Nilo y en cualquier destino al que viajemos a nivel mundial. Además, si queréis contratarla para futuros viajes, aprovechad nuestro código promocional de Pasaporte Sin Límite, con el que obtendréis un 5% de descuento. Y es que mirad lo grandes que son también estas piedras recubiertas, que son muy grandes. Dos de ellas son como yo, de 1,90 m. Y sin duda este viaje es el sueño de toda la vida. Desde que yo era bien pequeño llevo soñando hacer este viaje. Y bueno, por fin se ha cumplido. Y es que mirad lo increíble que es. Esta pirámide guarda otra curiosidad. En uno de sus laterales hay 3 pequeñas pirámides, que fueron construidas por Micerino en honor a sus 3 esposas. Ahora nos dirigimos a nuestra siguiente parada, un mirador desde el cual se pueden fotografiar las 3 pirámides juntas. Aquí, las 2 opciones principales son descansar y hacer fotos, o dar un paseo en camello.
Y junto a las pirámides encontramos la famosa Gran Esfinge. Se cree que esta esfinge estaba dedicada al faraón Kefren. La Esfinge es uno de los monumentos más emblemáticos y reconocibles de todo Egipto, junto con las pirámides. Y no es para menos, además de su valor simbólico, es el monumento de piedra más grande del mundo. Con las pirámides de fondo, forma una de las postales más icónicas del país. Después de recorrer todo el complejo de las pirámides, regresamos al Cairo para continuar con nuestra siguiente parada. Y en este momento nos llevan al Museo Nacional del Papiro. Y ahora aquí en primer lugar nos van a explicar cómo se fabrican los papiros en la antigüedad. Por si no lo sabíais, la planta del papiro se utilizaba para fabricar papel, como estamos viendo ahora. Pero también servía para hacer sandalias, embarcaciones e incluso instrumentos musicales. En esta imagen vemos cómo colocan y prensan las tiras del tallo de papiro para formar una hoja resistente y duradera, muy difícil de romper. Y ahora estamos aquí con Karim, que es nuestro guía, y tiene aquí un pequeño detalle que me va a dar. Esta es la moneda egipcia también que lleva el rey joven Tutankamón. Se acabó hace 4 años también. Es un regalo hacia amigo, Rafa. No, gracias. Shukran. Una vez finalizada esta visita, nos dirigimos a nuestro próximo destino, el lugar donde se encuentran los tesoros del faraón más famoso del mundo. Y la siguiente parada es el Museo Egipcio, donde están los tesoros de Tutankamón. Aún sin haber entrado, ya empezamos a imaginarnos lo que nos espera, solo con ver las impresionantes estatuas que nos dan la bienvenida. Y nada más entrar al museo encontraremos 3 estatuas de Ramsés II, en la cual al principio es, por así decirlo, como una persona normal. Después como faraón y por último ya cuando ha fallecido. Otra de las cosas que podemos encontrar y con muchísima importancia en la civilización egipcia es la piedra Rosetta, ya que gracias a sus inscripciones en 3 escrituras diferentes, permitió a los arqueólogos entender finalmente los jeroglíficos egipcios. La que vemos aquí es una copia del original, que se encuentra en el Museo Británico de Londres. Y aquí en la parte de izquierda encontramos distintas tumbas junto con aquellas puertas, porque se pensaba que cuando morían iban a atravesar esa puerta para el más allá. Y una de las estatuas más importantes de Egipto es esta pequeñita que está aquí, principalmente por el pequeño tamaño que tiene, de que al parecer, como está tan tallada y además con inscripciones en ella, pues por así decirlo, una de las obras de arte más importantes del país. Y este museo está muy organizado porque, por ejemplo, al principio encontramos la sala de los reyes, ahora encontramos la sala de los nobles, entonces, por así decirlo, es decir, que está agrupado de forma para poder explicar todo mejor. E incluso encontramos estatuas como esta de aquí, que era el del alcalde del pueblo. Entre las joyas del museo egipcio, una diosa emerge en forma de vaca, Hathor, amamantando al faraón como símbolo de poder divino. Bajo un techo estrellado, la maternidad se convierte en mito. Y sin duda, visitar el museo con nuestro guía Said fue lo mejor, ya que nos explicó detalles del sarcófago realmente increíbles. Y en este caso, mirad la tumba, lo grande que es, y después aquí los sarcófagos, que es muy grande, el siguiente un poco más pequeño, y bueno, los hay de tamaños muy diferentes entre unos y otros. Y ahora mismo vamos a la segunda planta, donde están los tesoros de Tutankamón, incluida la famosa máscara. Pero antes, os enseñaremos otras cosas interesantes de esta zona. Y abajo encontramos sarcófagos de piedra y aquí los encontramos de madera. Y justo aquí encontramos un sarcófago muy grande y además bonito. En esta parte de aquí encontramos un sarcófago, además con una momia en el interior. Y a continuación de los sarcófagos encontramos esto de aquí, que es un carro de combate. Y cuando enterraban a los antiguos egipcios, tenían esto de aquí, que son vasos crenópodos, donde lo que hacían era extraer los órganos de las personas y los ponían ahí. Concretamente aquí podemos ver que está el órgano en la parte de abajo, en el interior, y en la parte de arriba como decorativo, en este caso una cabeza. Y aquí, por ejemplo, nos explica una cosa muy curiosa, y es que en los sarcófagos grandes
por así decirlo, contiene en el interior otro más pequeño y después otro más pequeño, otro más pequeño y ya dentro de eso el cuerpo momificado. Justo aquí encontramos los vasos canópodos del rey Tutankamón. La tapadera que falta está en el Museo Británico de Londres. Y ahora os vamos a mostrar el faraón más famoso de la historia, Tutankamón. En primer lugar, vemos el sarcófago del faraón y después la máscara, que fue hecha de oro macizo y se considera uno de los tesoros más importantes de la historia. Y al salir del museo, en la tienda encontramos algo muy curioso, y es una máquina que está imprimiendo directamente en papiro. Cuando llegue la noche, vamos a ir a un sitio especial en el centro del Cairo. Y ahora vamos a hacer una noche especial aquí en el Cairo y vamos a cenar en un restaurante muy bonito. Y ahora ya subiendo las escaleras, estamos aquí en el restaurante, que solamente de estar aquí, mirad las vistas tan increíbles del río Nilo con toda la ciudad. Entre la comida que nos pusieron, uno de los platos fue hummus, que es el más bueno que hemos probado. Pero sin duda, nos asombraron las increíbles vistas del río Nilo y de toda la ciudad. Precisamente, en la orilla de enfrente teníamos algunos de los hoteles más lujosos como el Four Seasons o el Hilton, y además posee un restaurante giratorio en la zona superior. Pero sin duda, lo mejor fue terminar la noche acompañada de música en directo. Y si os preguntáis cómo es el hotel que tenemos en el Cairo, os lo vamos a enseñar brevemente. Se llama Hyatt Centric Cairo West. Las habitaciones son muy amplias, así como las zonas comunes que están muy bien cuidadas. Mientras comenzamos un nuevo día, os vamos a enseñar qué ofrece el desayuno. Tenemos de todo, de cosas de salchicha, de cosas así, también cereales, también cosas aquí de gofres con Nutella y tal, zumos y después también aquí bollería. Pero otra cosa que también nos encantó fueron las zonas exteriores, ya que tenía varias piscinas muy amplias, así como zonas de ocio e incluso para hacer ejercicio en el agua. Y ahora sí, salimos del hotel para empezar un nuevo día visitando lugares increíbles. En el próximo vídeo. Y de camino al Gran Museo Egipcio, primero vamos a hacer una parada aquí, en la mezquita de Alabastro. Somos influencers de Galicia. Lo primero que encontramos es la estatua de Ramsés II. No olvides suscribirte al canal, dar el like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.